Evangelio de hoy. Domingo, 15 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 12 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá solamente lo que oiga. Y les hará saber las cosas futuras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellas. Jesús se despide. Pero no se aleja. Sus palabras, suaves y penetrantes, anuncian no un final, sino una plenitud futura que aún no puede ser recibida. Su corazón conoce el ritmo del alma humana, y no fuerza las revelaciones que todavía no se pueden sostener. Él no impone peso a quien todavía camina con debilidad. No abre con violencia lo que aún debe madurar en el silencio. Hay palabras de Dios que solo se entienden a la luz del Espíritu. Y tiempos en que el alma debe ser conducida poco a poco, por sendas de sabiduría que aún no puede ver. En estas palabras de Jesús hay un respeto profundo por la fragilidad humana, por el misterio del crecimiento interior, por el proceso lento y lleno de ternura que Dios tiene con cada alma. Jesús no quiere solo transmitir conocimiento. Quiere comunicar vida. Y la vida no se impone. Se siembra y se cuida. El Maestro sabe que no basta hablar. Es necesario esperar que el corazón esté preparado para acoger. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. La promesa de Jesús se abre como una ventana luminosa hacia el misterio del Espíritu Santo. Él no ha dicho todo. Porque el todo solo puede revelarse a través del Espíritu. En un camino progresivo. Donde la verdad no es solo un concepto, sino una presencia viva. Jesús nos dice que el Espíritu Santo será guía. Y guiar no es lo mismo que arrastrar, ni forzar, ni acelerar sin compasión. Guiar es caminar al lado. Es esperar cuando el alma se detiene. Es animar sin condenar. La verdad plena no se alcanza de golpe. No se capta en un solo instante de luz. La verdad plena es Cristo mismo. Y el Espíritu es quien nos introduce en él. Esta tarea del Espíritu es delicada y santa. Nos enseña a mirar como Jesús. A comprender con el corazón del Padre. A vivir desde la comunión que no divide, sino que une. No hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oye. Aquí resplandece la humildad del Espíritu Santo. En el corazón trinitario. No hay rivalidades. Ni afirmaciones de dominio. Ni urgencias por destacar. El Espíritu habla lo que oye. Y en ese acto nos revela un misterio de obediencia amorosa. Todo en Dios es relación. Y el Espíritu no busca protagonismo, sino manifestar la comunión del Hijo con el Padre. Lo que Él dice no es distinto a lo que Jesús ha dicho, sino la misma palabra, dicha con nueva claridad. En lo profundo del alma. En la historia concreta de la Iglesia. La voz del Espíritu no es ajena. No contradice. No se opone. Sino que armoniza.
Es la voz suave que traduce las palabras de Jesús para cada generación. Que ilumina las Escrituras. Que fecunda la memoria de los discípulos. No hay nueva revelación, sino una revelación más profunda, más interior, más vital. El Espíritu no viene a cambiar la voz de Jesús, sino a hacernos la presente y viva. Y os anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo es también el profeta de Dios. Él no solo explica el pasado, sino que prepara el futuro. Nos anuncia lo que ha de venir. No para que vivamos en ansiedad, sino para que esperemos con fe. Él anticipa la plenitud del reino. Revela el rostro glorioso de Cristo. Y fortalece en nosotros la esperanza. Su anuncio no es una predicción fría, sino una promesa ardiente. El futuro no es un vacío que temer, sino un espacio donde el amor se manifestará aún más claramente. El Espíritu Santo no solo guía lo que viene, sino que nos da paz para transitarlo. Nos prepara para los cambios, para las pruebas, para los gozos que aún no imaginamos. Su presencia nos hace entender que en cada paso hacia el porvenir, no estamos solos. Él está. Silencioso a veces, pero presente siempre. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. En este verso final, se revela con ternura el designio eterno del Padre. Que el Espíritu glorifique al Hijo. Y que en esa glorificación, nosotros seamos introducidos en el amor trinitario. El Espíritu no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a Cristo. Y glorificar a Cristo es mostrar su belleza, su verdad, su entrega, su misterio redentor. El Espíritu toma lo que es del Hijo y nos lo da. Y eso que nos da es el mismo amor que une al Padre y al Hijo. Esta donación no es algo abstracto, sino profundamente personal. El Espíritu nos introduce en el corazón de Cristo. Nos hace partícipes de su vida. Nos configura con Él. La gloria de Cristo, entonces, no es lejana, ni intocable. Es una gloria compartida. El Espíritu nos la comunica para que vivamos como hijos, como redimidos, como testigos de la luz. El Espíritu, memoria viva del Hijo. La promesa del Espíritu Santo no es solo una guía futura. Es también la garantía de que la presencia de Jesús no será olvidada, ni distorsionada por el tiempo, ni empañada por la fragilidad humana. Él vendrá no para inventar nuevas enseñanzas, sino para hacernos recordar, para despertar en el alma las palabras del Maestro, para hacerlas actuales en cada generación. Cuando el Espíritu habla, es Cristo quien sigue hablando. Esta memoria que el Espíritu custodia no es solo intelectual, es profundamente vivencial. Él nos recuerda con un lenguaje que el corazón entiende, con una luz que penetra los lugares oscuros del alma, con una dulzura que consuela y redime. El Espíritu nos hace comprender lo que en su momento parecía incomprensible. Nos hace amar lo que antes rechazábamos. Nos hace caminar por sendas que solos no habríamos tomado. El lenguaje del Espíritu es silencio fecundo. El Espíritu no grita. No se impone. No invade. Habla en lo profundo. En la quietud. En la oración sincera.
En el recogimiento interior. Su lenguaje es distinto al del mundo. No busca convencer por argumentos, sino transformar desde dentro. Quien se abre al Espíritu descubre que Él susurra paz donde había ansiedad, firmeza donde había confusión, luz donde reinaba la duda. Por eso es tan necesario el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio habitado, donde el alma se dispone como tierra abierta, lista para recibir la semilla divina. El espíritu no necesita ruido para actuar. Solo corazones abiertos. El bullicio del mundo nos distrae. Pero el espíritu nos recoge. Nos centra. Nos reconcilia con la voz de Dios que ya habita en nosotros. El espíritu crea comunión, no división. En un mundo tan marcado por el conflicto. Por las opiniones enfrentadas. Por los egos que chocan. La presencia del Espíritu es signo de unidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay comunión verdadera. Hay fraternidad que no aplasta. Hay diversidad que no divide. Hay paz que no es fingida. Él nos enseña a reconocernos como hermanos en el Hijo. A mirar al otro no como amenaza, sino como don. El Espíritu nos libera del juicio, de la sospecha, de la rigidez que condena. Su comunión no es uniformidad. Es armonía. Es como la música de un coro donde cada voz conserva su identidad. Pero al unirse se vuelve belleza total. En la Iglesia, el Espíritu realiza esta obra día a día. Mantenernos unidos en lo esencial. Aún con nuestras diferencias. En Cristo. El Espíritu revela la humildad de Dios. Dios no se impone. El Espíritu lo demuestra con su manera de actuar. Paciente. Constante. Amorosa. Nos revela que el verdadero poder no se basa en dominar, sino en servir. No en controlar, sino en liberar. Su acción nos desarma dulcemente y nos invita a vivir con la misma humildad de Cristo. Este espíritu que glorifica al Hijo es humilde, porque no habla de sí mismo. Se pone al servicio del plan del Padre. No busca reconocimientos. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado en un susurro de conciencia? En un impulso de caridad. En una palabra de consuelo dada sin saber por qué. Ahí estaba el Espíritu. Actuando en lo escondido. El Espíritu habla a través de los pequeños. No son los poderosos, ni los sabios según el mundo, quienes mejor perciben la voz del Espíritu. Son los pequeños, los humildes, los que se reconocen necesitados de Dios. Jesús mismo lo dijo. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. El Espíritu se complace en estos corazones sencillos, donde no encuentra barreras de orgullo, donde puede reposar sin ser expulsado. Por eso, escuchar al Espíritu implica también un vaciamiento. Implica dejar de creernos autosuficientes. Dejar de construir sobre nosotros mismos. Y abrir espacio para Dios. Como María, que se definió a sí misma como la esclava del Señor. Nosotros también debemos disponernos en actitud de escucha y disponibilidad. El Espíritu enseña desde dentro. Cuando el Espíritu Santo actúa, no lo hace como un maestro externo que impone,
sino como una presencia interna que transforma. Su enseñanza no se limita al intelecto, sino que toca el alma, la moldea, la purifica, nos hace comprender desde dentro, como si el corazón se encendiera con una claridad distinta, como si el alma respirara la verdad que antes le era ajena. El Espíritu nos educa con paciencia infinita, repitiendo lo que no entendimos, explicando lo que habíamos olvidado, iluminando lo que parecía oscuro. Revelación progresiva, el ritmo de Dios. Jesús dice que no podemos soportar ahora todo lo que Él querría decirnos. Y esto es ternura divina. Él no fuerza, no empuja, no abruma. Nos da en la medida que podemos recibir. Con sabiduría de artesano que talla el alma con cuidado. El Espíritu sigue esa lógica del reino. Una revelación que se va dando a su tiempo. Según nuestra madurez. Según nuestra apertura. Según nuestra capacidad de rendición. De la letra al espíritu. Hay quienes se quedan en la letra de la escritura, sin dejarse tocar por el espíritu que da vida. Pero quien se deja guiar por el Paráclito, descubre que la palabra de Dios no es un texto muerto, sino un fuego que arde en lo profundo. Es el Espíritu quien hace que la Biblia sea viva y actual, quien la convierte en voz del Padre hablándonos hoy. Él nos libra de las interpretaciones rígidas, nos aleja del legalismo y nos sumerge en la misericordia. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y esto revela la comunión absoluta en la Trinidad. No hay propiedad egoísta entre ellos. No hay separación de intereses. No hay competencia. El Padre se da al Hijo. El Hijo se ofrece al Padre. Y el Espíritu es ese don compartido que circula entre ambos y nos alcanza a nosotros. Contemplar esta comunión nos interpela. ¿Vivimos nosotros en esa lógica de entrega? ¿O seguimos aferrados a lo nuestro? A lo que creemos poseer. El Espíritu glorifica al Hijo. El Espíritu Santo no se anuncia a sí mismo. No se pone en el centro, sino que glorifica al Hijo. Su misión es llevarnos a Jesús. Mostrarnos su belleza. Hacernos vivir de su amor. Cada vez que sentimos crecer en nosotros el deseo de seguir a Cristo. Cada vez que su palabra nos emociona o nos mueve a actuar. Es el Espíritu quien está obrando. Él es el gran artista que dibuja a Cristo en el alma. No con pinceles de colores, sino con impulsos de amor. Con sabiduría oculta. Con consuelos que sanan. Ser guiados, no controlados. El Espíritu guía. Pero no controla. No domina. No manipula. Su guía es libertad, es impulso. Es dirección sin esclavitud. Él respeta nuestras decisiones. Incluso nuestras resistencias. Pero no deja de susurrar. Nos propone caminos. Nos da luces. Nos deja sentir el peso de nuestros errores. No para culparnos, sino para mostrarnos la alegría de la reconciliación. La libertad que nos da el Espíritu es activa, creativa, responsable. El Espíritu en el sufrimiento. En los momentos de mayor dolor. Cuando la vida parece derrumbarse. Cuando las palabras humanas ya no alcanzan. El Espíritu no nos abandona.
Él desciende hasta lo más hondo del sufrimiento. Y desde allí comienza a reconstruirnos. A veces en silencio. A veces con lágrimas. Otras veces con una paz inexplicable. El Espíritu es el consuelo que no pasa. Es la fortaleza que nace cuando todo se ha perdido. Es la voz que dice, no temas. Yo estoy contigo. El Espíritu nos conduce a toda la verdad. La verdad no es solo una doctrina. Es una persona, Cristo. El Espíritu nos lleva hacia Él. Y por Él. Hacia el Padre. Pero esta verdad no se impone como un dogma frío, sino como un fuego que calienta el alma. A medida que el Espíritu nos conduce, vamos abandonando nuestras falsas verdades, nuestras ilusiones, nuestras seguridades falsas. Y así, poco a poco, vamos viviendo no desde la apariencia, sino desde la luz que viene de Dios. El Espíritu y la alegría profunda. Uno de los frutos más bellos del Espíritu es la alegría. Pero no se trata de una alegría superficial, sino de esa que brota incluso en medio del dolor. Porque nace del saber que Dios está presente. Es la alegría de sentirse amado, de saberse acompañado, de reconocer que hay sentido incluso en la cruz. El Espíritu no borra las lágrimas, pero las convierte en semillas de resurrección. Su presencia en el alma es como un canto suave que nos levanta cuando todo parece haber terminado. Acoger al Espíritu, acto de fe y abandono. Acoger al Espíritu es dejar de resistirse. Es abrir las puertas del alma. Es permitir que otro nos guíe por caminos desconocidos. Es un acto de fe profunda, pero también de abandono confiado. Es decirle a Dios, haz tu obra en mí. Aunque no entienda. Aunque me cueste. Aunque duela. El Espíritu no busca esclavos, sino hijos libres que se dejan transformar. En esa docilidad hay fecundidad. Hay vida nueva. Hay comunión con la voluntad del Padre. La docilidad como camino espiritual. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de confiar solo en nuestras propias fuerzas. Y nos volvemos dóciles a la acción del Espíritu. Esta docilidad no es debilidad, sino valentía humilde. Es el acto profundo de decirle a Dios, te entrego mis esquemas, mis prejuicios, mis formas fijas de pensar, mis seguridades, mis miedos, y dejar que sea Él quien trace el rumbo. Incluso cuando no entendemos el paisaje del alma por el que estamos siendo guiados. Un guía que no fuerza, pero insiste. El Espíritu no empuja ni arrastra, pero tampoco se ausenta. Su guía es firme y constante, silenciosa y amorosa. Él respeta nuestra libertad. Y al mismo tiempo, nos busca con ternura para que no nos extraviemos. Como un pastor paciente que espera. Nos llama suavemente. Nos indica el camino con señales interiores. ¿Y si nos perdemos? Vuelve a empezar. El Espíritu Santo es fiel. No se cansa de guiarnos, aunque nosotros nos cansemos de seguir. El Espíritu y el discernimiento. Una de las funciones más preciosas del Espíritu Santo es el discernimiento. En medio de tantas voces, Él nos ayuda a reconocer cuál es la voz del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué decisión lleva a la vida y no a la muerte interior?
El Espíritu nos revela la verdad profunda de las cosas. No según el juicio del mundo, sino según el reino. Él nos enseña a mirar desde lo alto, a juzgar con caridad, a elegir desde el amor. Con Él, las decisiones no son fruto de cálculo egoísta, sino expresión de comunión con el querer divino. El Espíritu revela el rostro del Hijo. Cuando el Espíritu actúa en nosotros, nos conduce a una mirada más profunda de Jesús. Nos lo presenta no como una figura lejana, sino como el amado cercano que habita en nosotros. Nos hace descubrir aspectos de Cristo que antes no veíamos. Su misericordia infinita, su mansedumbre escondida, su valentía silenciosa, su amor crucificado. El Espíritu nos hace experimentar que Jesús no es solo un maestro, sino el esposo del alma, el pan de vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Cuando el Espíritu ora en nosotros, hay momentos en que no sabemos orar, en que las palabras no salen, en que el corazón está seco o herido. Y es entonces cuando el Espíritu ora dentro de nosotros con gemidos inefables. Él intercede por nosotros. Se convierte en voz de nuestra alma silenciosa. Y lleva nuestras plegarias al Padre con la dulzura que solo Él conoce. No estamos nunca solos en la oración. Porque el Espíritu es nuestra alma orante. Es la presencia viva de la súplica que sube al cielo incluso en el silencio. La paciencia del Paráclito. El Espíritu Santo no se cansa de nosotros. Aunque caigamos 1000 veces. Aunque cerremos las puertas. Aunque resistamos a su voz. Él vuelve. Vuelve como brisa suave. Como luz que no lastima. Como bálsamo para el alma. Nos espera. Nos busca. Nos sana. No se escandaliza de nuestras caídas, sino que entra en nuestras heridas para curarlas desde dentro. La paciencia del Espíritu es una prueba de su amor eterno. El Espíritu, vínculo de unidad. El Espíritu Santo une lo disperso. Reúne lo fragmentado. Reconcilia lo que parecía perdido. En la comunidad. En la iglesia. En nuestras familias. Donde Él es acogido, nace la comunión. No uniformidad, sino armonía en la diversidad. Es el Espíritu quien da a cada uno su don particular. No para separarnos, sino para edificar juntos el cuerpo de Cristo. Cuando permitimos que el Espíritu actúe, el orgullo cede lugar a la fraternidad. Y el egoísmo a la entrega mutua. El Espíritu y la misión. No se puede vivir la misión sin el Espíritu Santo. Él es quien impulsa. Quien prepara el terreno. Quien da las palabras. Quien sostiene en la prueba. No somos nosotros quienes convencemos, sino el quien toca los corazones. Sin Él, todo apostolado se vuelve estéril. Toda obra es superficial. Todo esfuerzo termina agotando. Pero cuando dejamos que el Espíritu obre a través nuestro, incluso lo pequeño se vuelve fecundo. Y lo frágil se vuelve poderoso. El Espíritu como memoria viva de Jesús. Jesús prometió que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él nos enseñó. No como si trajera a la memoria frases sueltas, sino como quien reactualiza una presencia viva. El Espíritu hace presente a Jesús en nuestro hoy. Nos lo muestra en las Escrituras. En la Eucaristía.
En los pobres. En los hermanos. En el susurro interior del alma. Él es la memoria viva que no deja que Cristo sea olvidado. Que nos devuelve su voz cuando el mundo quiere silenciarla. Una relación íntima y cotidiana. El espíritu no es una experiencia ocasional. No es algo reservado a momentos extraordinarios. Es presencia constante. Compañero diario. Huésped del alma. Está cuando despertamos. Cuando trabajamos. Cuando sufrimos. Cuando descansamos. Basta invocarlo. Basta abrirle el corazón. Él se alegra con nuestra confianza. Y desea llevarnos cada día un paso más hacia la plenitud de Cristo. El Espíritu como fuente de consuelo. En medio del sufrimiento. Cuando el alma se quiebra y las lágrimas no encuentran contención. El Espíritu Santo actúa como consolador. No elimina mágicamente el dolor. Pero lo abraza desde dentro. Lo transforma. Lo fecunda. Es una presencia suave. Que no impone palabras. Pero que acaricia el corazón desgarrado. En esos momentos de prueba. El alma comienza a entender que no está sola. Que alguien llora con ella. Que hay un susurro divino en su silencio. La acción silenciosa del Paráclito. El Espíritu no actúa con estrépito ni con espectáculo. Es una brisa tenue. Una voz que susurra. Una presencia que se desliza suavemente por el alma. No necesita aplausos. Ni luces. Ni reconocimiento. Su obra más grande ocurre en lo oculto. En lo invisible. En lo que escapa al ojo humano. En cada acto de perdón que parecía imposible. En cada reconciliación silenciosa. En cada renuncia generosa y callada. Allí está el Espíritu actuando con poder. Sin buscar nada para sí. La verdad como proceso. Jesús no impone toda la verdad de golpe. Porque sabe que el corazón necesita tiempo para digerir. Para madurar. Para crecer. El Espíritu nos conduce. Poco a poco. Con paciencia infinita. Hacia la verdad completa. A veces, lo que hoy no comprendemos. Se nos revelará mañana en la oración o en el dolor. O incluso años después. Cuando miremos hacia atrás. La verdad no es una idea abstracta. Es un camino de encuentro con Cristo. Y ese camino se recorre de la mano del Espíritu. Paso a paso. Sin apresuramientos. Pero con fidelidad. Abrirse a la novedad del Espíritu. El Espíritu Santo no se repite. No nos encierra en fórmulas viejas. Ni se acomoda a nuestras rutinas. Él trae siempre novedad. Renovación del corazón. Renovación de la iglesia. Renovación de la misión. Nos incomoda a veces. Porque nos saca de nuestras zonas de confort. Nos invita a ir mar adentro. A probar caminos nuevos. A confiar sin tener el mapa completo. Acoger al Espíritu es aceptar la santa incertidumbre del reino. Donde solo la fidelidad a Dios es brújula. El Espíritu y la libertad interior. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero no la libertad superficial de hacer lo que uno quiere, sino la libertad profunda de vivir conforme al amor. El Espíritu nos libera del pecado, de nuestras cadenas interiores,
de los miedos que nos paralizan. Nos devuelve la capacidad de elegir el bien, de buscar la luz, de decir sí a la gracia. Nos hace libres incluso en medio del dolor, incluso cuando el mundo nos oprime. Porque la verdadera libertad nace en el corazón habitado por Dios, el Espíritu y la Palabra. Cada vez que leemos las Escrituras con el corazón abierto, el Espíritu nos habla. Él ilumina la palabra. La hace viva, actual, penetrante. No es un texto antiguo. Es voz de Dios hoy. El Espíritu nos hace descubrir nuevas resonancias. Nos interpela. Nos consuela. Nos transforma. Es como si cada palabra tuviera una llama secreta. Y solo Él supiera encenderla. La Biblia sin el Espíritu es letra muerta. Con el Espíritu, es alimento eterno. El Espíritu, vínculo entre el Hijo y el Padre. El Espíritu Santo es la unión viviente de amor entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús dice que tomará de lo mío y os lo anunciará, no está hablando de una relación de propiedad externa, sino de una comunión interna, total, donde todo lo del Padre es del Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre. El Espíritu Santo entra en esta intimidad divina y la comparte con nosotros. Nos hace partícipes de la misma relación de amor trinitario. Y esto nos transforma desde dentro. El Espíritu, memoria viva del amor. El Espíritu es quien guarda en el corazón de la Iglesia las palabras de Jesús. No como un archivo estático, sino como una memoria viva, palpitante, que renueva, actualiza y enciende. Es Él quien hace que el Evangelio no envejezca, que las palabras de Cristo no se conviertan en letra muerta. Es el Espíritu quien trae al presente la presencia del resucitado. Su memoria no es nostalgia del pasado, sino impulso hacia el futuro de Dios. El Espíritu, luz para las tinieblas humanas. ¿Cuántas veces tropezamos por no saber ver? Caminamos en medio de sombras interiores. Decisiones confusas. Relaciones heridas. El Espíritu se ofrece como luz en medio de estas tinieblas. No con respuestas mágicas, pero sí con la claridad que nace del amor. Cuando dejamos que su luz nos guíe, el alma comienza a ver de nuevo. Las cosas no necesariamente se hacen fáciles, pero sí se llenan de sentido. Y el corazón encuentra paz en medio del caos. El Espíritu y el consuelo invisible. Muchos llevan sufrimientos que nadie conoce. Heridas antiguas, dolores profundos, pérdidas no sanadas. El Espíritu Santo es el gran consolador. No un consuelo superficial, sino esa presencia misteriosa que da calor en el frío del alma. Su consuelo no borra el sufrimiento, pero le da sentido. Nos une a Cristo sufriente y nos hace portadores de esperanza para otros. Con Él, la cruz no es fin, sino principio de resurrección. El Espíritu y el lenguaje del alma. El Espíritu habla un lenguaje más allá de las palabras. Habla en silencios, en lágrimas, en intuiciones suaves, en impulsos interiores que orientan hacia el bien. Es el lenguaje del alma que ha aprendido a escuchar con el corazón. A veces no entendemos con la mente lo que Él inspira, pero el corazón lo reconoce con certeza. Como María, guardamos esas palabras en lo profundo, sabiendo que algún día florecerán. Escuchar al Espíritu es dejarse hablar con la voz de Dios.
El espíritu y la docilidad. Uno de los mayores actos de fe es dejarse guiar. Soltar el control, aceptar caminos inesperados, confiar en lo que no se ve. La docilidad al espíritu es un acto profundo de abandono. No es pasividad, sino confianza activa. Significa decirle, Espíritu Santo, tú sabes más que yo, guíame. Y cuando lo hacemos, experimentamos una libertad nueva. Porque ya no nos basamos en nuestras propias fuerzas, sino en su sabiduría eterna. El Espíritu y la unidad. Jesús oró para que todos seamos uno. Y esa unidad solo es posible en el Espíritu. No se trata de uniformidad, sino de comunión en la diversidad. El Espíritu armoniza, reconcilia, une. En él, las diferencias no dividen, sino que enriquecen. Él es el alma de la Iglesia, el que la mantiene viva, libre, abierta al amor del Padre. Sin él, hay división. Con él, hay familia. Por eso, vivir en el Espíritu es trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu y la vida sacramental. En cada sacramento, el Espíritu actúa. No como un rito vacío, sino como presencia real que transforma. En el bautismo, nos hace hijos. En la confirmación, nos fortalece. En la Eucaristía, nos une al cuerpo de Cristo. En la reconciliación, nos regenera. En el orden, unge a los servidores. En el matrimonio, consagra el amor. En la unción, sostiene al enfermo. Todo lo que la Iglesia es y hace, lo realiza por la fuerza del Espíritu. El Espíritu y la palabra viva. Cada vez que abrimos la Escritura con humildad, el Espíritu está allí. Él fue quien inspiró la palabra. Y Él es quien la hace arder en el corazón. La Biblia no es solo un texto antiguo, sino un espacio de encuentro vivo con Dios. Quien la lee con el Espíritu encuentra consuelo, corrección, sabiduría, dirección. Es el Espíritu quien transforma la letra en vida. Y quien enseña a escuchar a Dios entre líneas. El Espíritu y el corazón misionero. No se puede amar verdaderamente a Dios sin sentir el deseo de compartirlo. El Espíritu impulsa al anuncio. A salir. A ser testigos en medio del mundo. Él da el valor. Las palabras. La ternura. Y también abre los corazones de quienes escuchan. La misión no es una carga, sino un desbordamiento del amor recibido. Y solo el Espíritu puede provocar ese desbordamiento. Cuando lo dejamos actuar, somos enviados. No por deber, sino por amor. El Espíritu, Maestro interior. Cuando Jesús promete que el Espíritu nos guiará a la verdad plena, nos está revelando que no estamos solos en el camino del discernimiento. A menudo enfrentamos dilemas que escapan a nuestra lógica o comprensión inmediata. Es allí donde el Espíritu actúa como maestro interior. No dando respuestas prefabricadas, sino enseñándonos a mirar con ojos nuevos. A sopesar con corazón abierto. A decidir con sabiduría que brota del amor. El Espíritu y la paciencia de Dios. Jesús dijo, ahora no podéis con ello. Estas palabras nos revelan la ternura de Dios ante nuestra fragilidad. El Espíritu no nos sobrecarga. No nos exige de golpe lo que aún no podemos dar. Su pedagogía es lenta, amorosa, progresiva. Nos lleva de la mano. Como el viento que empuja suavemente una vela.
No con violencia, sino con constancia. Así es como crecemos en la fe. Con tiempo, con gracia, con docilidad. El espíritu y la transformación del corazón. El corazón humano, sin el espíritu, es tierra seca. Podemos conocer doctrinas, ritos, tradiciones. Pero sin el fuego del espíritu, todo queda en la superficie. Es Él quien transforma desde dentro. Quien renueva deseos. Quien limpia la mirada. Quien enciende la caridad. Solo el espíritu puede dar un corazón nuevo. Y cuando eso sucede, todo en la vida empieza a cambiar. No por obligación, sino por amor. El espíritu y la libertad verdadera. La libertad cristiana no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que agrada a Dios. Esa libertad no es esclavitud de normas, sino armonía con la verdad. El espíritu nos educa en esta libertad interior, donde el alma ya no es movida por el miedo, ni por el egoísmo, sino por el impulso suave y firme del amor. Quien vive en el espíritu camina en libertad, aun cuando lleva cruces, porque su corazón ya no está encadenado. El espíritu y el silencio fecundo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, pero el lenguaje del espíritu es el silencio. No un silencio vacío, sino lleno de presencia. En ese silencio, el alma se abre, escucha, adora. El espíritu se comunica sin palabras, porque su voz es más profunda que cualquier sonido. Quien aprende a amar el silencio, descubre la música secreta de Dios. Y esa música transforma, consuela y envía. El espíritu y la obediencia confiada. Obedecer al espíritu no es sumisión ciega, sino confianza total. Es creer que Él sabe más que nosotros, que su tiempo es perfecto, que su camino es seguro aunque a veces oscuro. Jesús vivió en esa obediencia amorosa, y nos enseñó a confiar en el Padre hasta el final. Dejarse guiar por el Espíritu es seguir los pasos del Hijo. Es decir, sí incluso cuando el corazón tiembla. Es caminar en fe, no por vista, pero siempre sostenido. El Espíritu y la fecundidad del alma. Un alma guiada por el Espíritu da fruto. No necesariamente grandes obras, pero sí pequeños actos llenos de amor. Gestos que sanan. Palabras que animan. Silencios que abrazan. El fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, dominio propio. Frutos que no se imponen desde fuera, sino que brotan desde dentro como don. Una vida fecunda es una vida enraizada en el Espíritu. Y esa fecundidad no caduca, porque nace del amor eterno. El Espíritu y la esperanza activa. El Espíritu no solo consuela, también impulsa. Nos saca del encierro de la tristeza, del miedo, de la autocompasión. Nos da esperanza, no como deseo ilusorio, sino como certeza de fe. Una esperanza que nos mueve a actuar, a servir, a esperar lo imposible porque creemos en el Dios de lo imposible. Quien vive en el Espíritu no se rinde, porque sabe que la última palabra siempre es de Dios. El Espíritu y el rostro del Hijo. Cuando el Espíritu nos guía, nos lleva a contemplar a Cristo. Él no se anuncia a sí mismo, sino que nos revela al Hijo. Nos hace ver en lo profundo del alma el rostro de Jesús. No como un recuerdo histórico,
sino como presencia viva. Y al ver al Hijo, conocemos al Padre. Por eso, el camino espiritual auténtico nunca se aparta de Jesús, sino que lo ama más, lo sigue más, lo desea más. El Espíritu y la eternidad sembrada en lo cotidiano. El Espíritu no se manifiesta solo en momentos extraordinarios. Se hace presente en lo ordinario, en lo pequeño, en lo cotidiano. Una mirada, una sonrisa, un deber cumplido con amor. Ahí también está Él. Sembrar eternidad en lo diario es una obra del Espíritu. Nos enseña a vivir cada instante como lugar de encuentro con Dios. Así la vida deja de ser rutina y se convierte en liturgia secreta. Un templo invisible donde Dios habita. La santidad cotidiana animada por el Espíritu. El Espíritu no solo actúa en los grandes santos, ni en los momentos extraordinarios. Su acción se manifiesta en la cotidianidad. En la madre que perdona. En el anciano que reza. En el joven que lucha por la pureza. En quien cuida con ternura a un enfermo. Allí, en lo sencillo. El Espíritu teje santidad. Él transforma lo ordinario en extraordinario. Porque habita cada acto hecho con amor y fe. No necesitamos hacer cosas grandes. Solo dejarnos guiar en lo pequeño. La fecundidad espiritual viene del Espíritu. Toda fecundidad espiritual, en la oración. En la misión. En las relaciones, nace del Espíritu. Nosotros podemos sembrar. Trabajar. Predicar. Pero es Él quien da el crecimiento. Es Él quien convierte corazones. Quien fortalece la fe. Quien enciende la caridad. Sin Él, nuestros esfuerzos son estériles. Pero con Él, incluso lo que parece pequeño da fruto abundante. La fecundidad espiritual no se mide por resultados visibles, sino por la profundidad del amor que el Espíritu ha sembrado. El Espíritu y la espera confiada. Hay momentos en que todo parece oscuro. En que no sentimos nada. En que Dios parece callar. Pero el Espíritu nos enseña a esperar con esperanza. A confiar en el silencio. A permanecer fieles aunque no veamos. Él nos enseña que la noche también es tiempo de gracia. Que hay semillas que germinan en la oscuridad. Nos recuerda que el Padre nunca abandona. Y que incluso cuando no entendemos, estamos siendo guiados. La espera confiada es también obra del Espíritu. Caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es aprender a caminar cada día según su impulso. No adelantarnos a Él. Pero tampoco resistirle. Es abrir cada jornada con una oración humilde, guíame tú. Es dejar que su presencia moldee nuestras decisiones. Nuestras palabras. Nuestras relaciones. Caminar en el Espíritu es vivir en constante escucha. Es ser atentos a los susurros del cielo. Es estar dispuestos a detenernos. A cambiar de rumbo. A esperar. ¿Quién vive así? Vive en plenitud. El Espíritu, memoria viva del amor. El Espíritu Santo no solo guía hacia la verdad futura, sino que también hace presente el pasado, trayendo a la memoria las palabras, los gestos y los signos de Jesús. Él actúa como un recordador sagrado, no de manera fría o intelectual, sino con la ternura de quien guarda en el alma los gestos de amor recibidos.
Cada vez que meditamos un evangelio, que escuchamos una parábola, que contemplamos a Cristo en su entrega, el Espíritu la hace nueva, como si resonara por primera vez. Él es quien da vida a nuestra memoria espiritual. La revelación progresiva de Dios. Jesús dice que muchas cosas aún no podían ser comprendidas. Esta es una expresión de su profundo respeto por la fragilidad humana. No nos fuerza a tragar verdades, sino que nos espera. El Espíritu continúa esa pedagogía del amor, revelando poco a poco lo que estamos preparados para acoger. Dios se adapta al ritmo de nuestro crecimiento interior. A veces, lo que no comprendemos hoy, lo entenderemos en una noche de oración, en un acto de caridad, en una cruz aceptada. Así es el caminar con el Espíritu, paciente, fiel y profundo. El Espíritu y la obediencia amorosa. Cuando Jesús dice que el Espíritu no hablará por su cuenta, nos revela una obediencia perfecta. Esta obediencia no es sumisión ciega, sino comunión plena de amor con el Padre y el Hijo. Así, nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer nuestra voluntad, sino en acoger plenamente la voluntad divina. El Espíritu es obediente, porque ama perfectamente, y nos invita a nosotros también a vivir una obediencia amorosa. No por temor, sino por amor. Quien vive guiado por el Espíritu, encuentra gozo en seguir la voluntad del Padre. El Espíritu revela lo invisible. El mundo solo ve lo superficial, lo inmediato, lo cuantificable. Pero el Espíritu revela lo que los ojos no ven. La belleza de un corazón puro. El valor de una lágrima ofrecida en silencio. El milagro escondido en la fidelidad diaria. Él abre nuestros ojos interiores para reconocer a Dios en lo pequeño, en lo roto, en lo despreciado. Por eso, cuando vivimos en el Espíritu, empezamos a ver con otros ojos, a descubrir que lo invisible es lo esencial. El Espíritu transforma la tristeza en fecundidad. Jesús había anunciado su partida, y los discípulos estaban tristes. Pero esa tristeza, atravesada por el Espíritu, se transformó en una fecundidad impresionante. El dolor no se evaporó, pero fue abrazado por la esperanza. Así es como el Espíritu transforma nuestras lágrimas en semillas. No niega el sufrimiento, pero lo llena de sentido. Donde parecía haber derrota, Él hace florecer vida nueva. Nuestra historia, incluso con sus heridas, puede ser terreno fértil para la gracia. La gloria de Cristo en el Espíritu. Jesús dice, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío. Toda la obra del Espíritu tiene una dirección. Glorificar a Cristo. No busca protagonismo. No desvía la mirada. Él nos lleva a contemplar la belleza de Jesús, a dejarnos fascinar por su ternura, a rendirnos a su amor. En cada gesto de santidad, en cada oración sincera, en cada corazón que se convierte, Cristo es glorificado por obra del Espíritu. Y esa gloria no es un espectáculo externo, sino el resplandor del amor que transforma el mundo desde dentro. El Espíritu como herencia. Jesús nos deja su Espíritu como herencia. No como un objeto, sino como una presencia viva. Es la prueba de que no estamos solos, de que seguimos siendo amados,
guiados y sostenidos. El Espíritu es la promesa cumplida. El abrazo de Dios que no cesa. El lazo que une el cielo y la tierra. Recibir al Espíritu es acoger la herencia del Hijo. Es entrar en la comunión de la Trinidad. Es vivir como hijos en el Hijo. Esta herencia no se gasta. No se pierde. Sino que se renueva cada día en la oración y en el amor. El Espíritu en la comunidad. Aunque el Espíritu actúa en lo íntimo del corazón, su presencia no es individualista. Él edifica comunidad. Une. Reconcilia. Forma el cuerpo de Cristo. Donde hay división, Él siembra unidad. Donde hay odio, Él derrama perdón. Donde hay orgullo, Él inspira humildad. La comunidad que vive en el Espíritu es lugar de acogida, de sanación, de testimonio. Por eso, no se puede ser plenamente cristiano sin la comunión fraterna, sin compartir el camino con los hermanos en la fe. El Espíritu y la intercesión. San Pablo dirá que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando no sabemos cómo orar. Cuando las palabras se ahogan en el alma. El Espíritu ora en nosotros. Él conoce los deseos más hondos de nuestro ser. Y los presenta al Padre con un amor purísimo. Nuestra oración, por débil que sea, es sostenida y elevada por el Espíritu. Saber esto nos da confianza. Nunca estamos solos en la súplica. Siempre hay un abogado divino que ruega en nosotros. Nuestra oración se vuelve así comunión con el corazón de Dios. La discreción del Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta sin imponerse. No irrumpe con estruendo para forzar corazones, sino que susurra en el silencio. Y se deja reconocer por aquellos que abren con humildad el oído del alma. No busca su propia gloria, porque su misión es mostrar el rostro del Hijo y glorificar al Padre a través del Hijo. Su acción es como el rocío invisible que fecunda la tierra. Está, actúa, renueva. Pero no exige protagonismo. En un mundo de ruidos y alardes, el Espíritu nos enseña el valor de lo escondido. Lo verdadero. Lo que se construye desde dentro. El Espíritu y el discernimiento. El don de discernir no es fruto de la astucia humana, ni de la capacidad intelectual, sino de la docilidad al Espíritu. Cuando el alma se deja guiar por él, aprende a reconocer lo que viene de Dios, lo que es puro, lo que edifica. El discernimiento espiritual no solo distingue entre bien y mal, sino entre lo que parece bueno y lo que realmente conduce a la plenitud del Evangelio. Es una luz interior que ilumina caminos y orienta decisiones. En un tiempo donde la confusión reina, el Espíritu Santo es brújula segura para los que desean caminar en la voluntad de Dios. El Espíritu como fuerza en la debilidad. Cuando nuestra humanidad se quiebra. Cuando la fuerza abandona y la esperanza parece desvanecerse. El Espíritu Santo actúa con mayor intensidad. Él no se escandaliza de nuestra debilidad, ni se aleja de nuestras tinieblas. Al contrario, penetra en ellas con su luz serena y las transforma desde dentro. Por eso, podemos gritar como San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por nuestras propias fuerzas, sino por la presencia viva del Paráclito. Él nos sostiene cuando flaqueamos. Y nos enseña a confiar no en nosotros,
sino en el amor fiel del Padre. La verdad como camino hacia la libertad. El Espíritu guía hacia la verdad plena. Y esa verdad no esclaviza ni humilla, sino que libera. Jesús mismo dijo, la verdad os hará libres. Pero no se refería a una verdad fría o conceptual, sino a la verdad encarnada en su persona. El Espíritu nos conduce hacia esa verdad, que no es un dato, sino una comunión viva. Cuanto más nos dejamos modelar por Él, más dejamos atrás nuestras falsas seguridades, nuestros apegos, nuestras máscaras, y comenzamos a vivir como hijos, como hermanos, como discípulos libres y verdaderos. El espíritu y la escucha. El corazón cristiano que desea crecer debe cultivar la escucha. No basta con hablar, ni con pedir, ni con leer. Escuchar es abrirse sin defensas a lo que el espíritu quiere decir. Es silenciar los gritos del ego, los ruidos de las distracciones, y disponerse a una palabra que transforma. La escucha verdadera es fecunda, porque engendra obediencia, amor concreto, conversión real. Quien escucha al Espíritu comienza a caminar sin miedo, porque sabe que no se guía solo, sino en compañía de aquel que conoce todos los caminos. El Espíritu y la alegría interior. Una de las señales más hermosas de la acción del Espíritu es la alegría. No una alegría superficial o pasajera, sino una paz profunda, serena, que permanece incluso en medio del dolor. El gozo del Espíritu es fruto de la comunión con Dios, de saberse amado, perdonado, sostenido. Esa alegría no depende de circunstancias externas, sino de una presencia interna que transforma todo. Quien ha probado esta alegría, no la cambia por nada, y desea compartirla, porque sabe que es el tesoro más precioso. El Espíritu y el anuncio del Evangelio. El Espíritu no solo actúa en el corazón del creyente, sino que lo impulsa hacia afuera. No para imponer, sino para testimoniar. Él es quien mueve a la iglesia a salir, a hablar con valentía, a servir con alegría, a evangelizar con ternura. Sin el Espíritu, todo esfuerzo misionero es vacío. Con él, incluso el gesto más humilde tiene poder salvífico. El verdadero anuncio nace de corazones inflamados por el fuego del Espíritu, y no de estrategias humanas. Por eso, el primer paso de la misión es la docilidad a su impulso. El Espíritu y la santidad cotidiana. La santidad no es privilegio de unos pocos, ni consiste en hechos extraordinarios. Es vivir cada día en el Espíritu, en lo pequeño, en lo oculto, en la fidelidad concreta. Es dejarse transformar por su gracia en medio de lo cotidiano. Una madre que cuida con ternura. Un joven que lucha por la pureza. Un anciano que ofrece sus dolores con fe. Todos ellos son santos del Espíritu. La santidad es la vida de Cristo en nosotros. Y el Espíritu es quien la obra. Si le dejamos espacio. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones.
para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.